Las 7 herramientas de calidad. Primero tenemos al diagrama de Pareto. Esta es una herramienta gráfica que ayuda a identificar y priorizar los problemas principales de un proceso, enfocándose en las causas críticas, las causas más importantes, que son las que causan la mayor parte de los efectos. Basado en el principio 80-20, ayuda a concentrarse en las áreas de mayor impacto para así poder maximizar los beneficios de mejora. Las características del diagrama de Pareto son la clasificación por categorías, tiene un eje vertical izquierdo y un eje vertical derecho, tiene una línea acumulativa, hace agrupación de categorías menores de los factores que son menos importantes, se los agrupa todos en una categoría. Tiene el criterio de importancia, revisión de barras planas. Si todas las barras son planas, significa que ninguna causa predomina sobre las otras. Entonces, significa que se tiene que hacer una evaluación general de todas las causas en vez de solo identificar esas que predominan, porque no hay ninguna que predomina. Tenemos el periodo de los datos y un Pareto de segundo nivel, que es cuando se hace otro diagrama de Pareto a base del primer diagrama cuando se quiere profundizar más. El ejemplo es, en una clase un estudiante hace un diagrama de Pareto para ver los factores que afectan su rendimiento. Identifica que el 80% de sus problemas académicos se debe a un 20% de factores, como la falta de concentración y el uso excesivo del teléfono móvil. Aquí se puede ver la regla de 80-20. El 20% de los factores, en este caso, vendrían a ser la falta de concentración y el uso excesivo del móvil. Ese 20% tiene un 80% de efecto en el rendimiento académico de este estudiante. Entonces, al poder identificar esas cosas, se puede priorizar estas dos causas y ver cómo se puede mejorar. Después tenemos el diagrama de Ishikawa. Esta es una herramienta gráfica que ayuda a identificar, visualizar y analizar las posibles causas de un problema específico, el efecto. Esta herramienta ayuda a organizar las causas en categorías, facilitando la visualización de cómo diversos factores pueden influir en un resultado no deseado. Hay 3 tipos de diagramas de Ishikawa: tipo 6M, flujo de proceso y enumeración de causas. El ejemplo en este caso es el siguiente. Un estudiante utiliza el diagrama de Ishikawa para investigar por qué llega tarde a clase. Dividió las causas en las cuales se divide en tránsito, rutina de mañana, organización del tiempo y despertador. Esto le permite ver las áreas donde puede mejorar. Entonces, al dividir en las categorías los factores, el estudiante puede identificar en qué áreas puede haber áreas de mejora. Por ejemplo, en la rutina de mañana. Si el estudiante se da cuenta que se demora mucho duchándose en la mañana, puede identificar que esa es una causa de por qué llega tarde a clases. Entonces, va a hacer un plan diferente, se va a duchar en la noche para no tener que ducharse en la mañana y así optimizar el tiempo y no llegar tarde a clases. Para explicar un poquito más los 3 tipos de diagramas de Ishikawa, primero tenemos el método de las 6M, que es cuando se dividen los factores en 6 categorías: mano de obra, maquinaria, material, método, madre naturaleza y medición. Esto ayuda a identificar aspectos que contribuyen a un problema para así poder buscar soluciones. El flujo del proceso es cuando se trazan todas las etapas de un proceso, se identifican factores que pueden influir en el problema y después se identifican cuellos de botellas para poder explorar alternativas de trabajo y descubrir problemas ocultos. Después tenemos enumeración de causas. Identificar causas principales de un problema, se hace una lluvia de ideas para explorar causas y se usa la pregunta ¿por qué? Para poder llegar a la raíz del problema, para poder identificar cuál es el problema original. Después tenemos la hoja de verificación. Esta es una herramienta utilizada para recopilar datos de una manera sencilla y sistemática, permitiendo transformar datos en una información útil para la toma de decisiones. Algunas características es que tiene simplicidad, cómo está estructurado, tiene que ser visualmente simple, tiene que ser flexible en cuanto para añadir más factores como, por ejemplo, quejas. Eso puede contribuir a los problemas. Facilidad de análisis, un uso sistemático e integración con otras herramientas. Para entender más, aquí hay un ejemplo. Un grupo de estudiantes usa una hoja de verificación para hacer un seguimiento de interrupciones durante una sesión de estudio. Marcan cada vez que suena el teléfono, que revisan redes sociales o que alguien los distrae. Al final de la semana pueden ver qué interrupciones son más frecuentes.
Entonces, lo que hicieron los estudiantes es utilizaron una hoja de verificación para marcar cada vez que les suena el celular, cada vez que hay una distracción, cada vez que les llega una llamada, cada vez que se meten a su celular a ver una red social. Entonces, esto lo hicieron durante un lapso de tiempo. Entonces, al final de la semana, vieron esta hoja y vieron cuántas veces, cuáles son las cosas que más les trajeron distracción. Por ejemplo, puede ser que el teléfono les causó muchísima distracción. Entonces, para las siguientes sesiones de estudio van a poner el teléfono en silencio o simplemente lo van a apagar para poder mejorar sus sesiones de estudio. Después tenemos el histograma. Es una herramienta gráfica usada para representar la distribución de un conjunto de datos. Es un gráfico de barras donde cada barra indica la frecuencia de datos en base a un intervalo específico. Las características es que tiene una tendencia central, está centrado del proceso, tiene variabilidad, forma del histograma, tiene tres formas, que es la distribución de campana, distribución sesgada y distribución multimodal. Y por último, el análisis de fuentes de variación. Un ejemplo para entender esto es el siguiente. Un estudiante crea un histograma con las notas obtenidas por sus compañeros en el examen de química. Ve que la mayoría se agrupa en la franja de 70 a 80 puntos, lo cual muestra una tendencia en el rendimiento de la clase. Entonces, lo que hicieron los estudiantes es hicieron un histograma con las notas recopiladas de sus compañeros en el examen de química y pudieron identificar que la mayoría de los estudiantes se centraban en la franja de 70 a 80 puntos. Esto les puede ayudar a obtener información de, por ejemplo, qué tan difícil estaba el examen, se puede hacer información acerca de cómo fue el rendimiento general, ya que se sabe cuál fue el puntaje de la mayoría de los estudiantes. Después tenemos el diagrama de dispersión. Este es un gráfico que muestra la relación entre dos variables cuantitativas representadas por X y Y en un punto. Ayuda a identificar correlaciones, patrones y posibles efectos entre las variables analizadas. Entonces, algunas características son la relación entre las variables, los patrones de correlación, si hay un patrón positivo, si hay un patrón negativo o si es que simplemente no hay un patrón. Podemos ver relaciones especiales, puntos aislados, podemos usar estratificación, obtención de datos, tiene obviamente sus ejes y la escala y la documentación que viene a ser el título y los diferentes datos de información como los números, etc. Un ejemplo para entender esto. Un estudiante quiere ver la relación entre el tiempo de estudio y sus calificaciones en los exámenes. Crea un diagrama de dispersión con la información de sus últimos exámenes y descubre que mientras más tiempo estudia, sus calificaciones tienden a mejorar. Pues lo que hizo el estudiante hizo un diagrama de dispersión. Puso datos en el eje X y puso datos en el eje Y. Entonces, lo que hizo es colocó diferentes puntajes de su examen en el diagrama y pudo analizar que entre más horas estudiaba, mejor le iba en el examen. Esto se puede representar en un diagrama. Entonces, ahí pudo identificar al colocar los datos que entre más horas estudiaba, como había dicho, mejor era su nota. Después tenemos el gráfico de control, que son herramientas estadísticas que ayudan a administrar y disminuir la variación en procesos, identificando causas especiales y comunes para mejorar y estabilizar el rendimiento. Ayudan con la toma de decisiones basados en datos concretos dentro de una organización y existen dos tipos de cartas de control, carta de control por variables y cartas de control por atributos. Entonces, ¿cómo son las características? Tiene una línea central que viene a ser más o menos lo deseado, por decir, si un estudiante está buscando dormir 6 horas, la línea central sería esas 6 horas, es del promedio. Después tiene los límites de control, cuáles son los límites máximos, los límites mínimos, tiene puntos de datos en secuencia, distinción de causas de variación y tiene obviamente una escala numérica. Un ejemplo es, un estudiante usa un gráfico de control para registrar sus horas de sueño cada noche durante un mes. Al ver el gráfico ve que hay noches donde hay pocas horas de sueño que se salen del rango normal, lo cual le ayuda a planificar mejor sus horarios. Entonces el estudiante colocó las diferentes horas que durmió durante un mes y pudo ver que en ciertas noches dormía menos. Esto puede llevarle a analizar causas. Por ejemplo, se da cuenta que los días que durmió menos fue cuando tenía muchísimo estrés
o cuando estaba preocupado por algo. Entonces, al poder identificar estas causas a base de los datos del gráfico, puede mejorar su rutina de sueño. Y por último tenemos el diagrama de flujo, que es una herramienta gráfica que muestra la secuencia de pasos o actividades en un proceso, mostrando cómo se relacionan entre sí. Es usado para analizar y mejorar los procesos. Las características son que primero hay que tener una definición del objetivo, delimitación de procesos, tiene que tener un esquema general, hay que profundizar en los detalles, hay que identificar puntos de decisión, revisión y obviamente el uso de un diagrama. Un ejemplo es, un estudiante crea un diagrama de flujo para su rutina antes de ir a la universidad. Ve las actividades paso a paso, despertarse, ducharse, desayunar, etc. Y decisiones como desayunar en casa o comprar algo en la tienda antes de coger el bus. Esto le permite ver posibles mejoras en su rutina. Entonces, el estudiante hizo un diagrama de flujo. El objetivo era ver su rutina antes de ir a la universidad. Entonces, hizo un listado de actividades y dentro de estas actividades se desplazaba en decisiones. Por ejemplo, una decisión aquí, si es que desayuna en casa o si es que compra su desayuno en la tienda antes de coger el bus. Entonces, estas decisiones llevan a otras categorías. Por ejemplo, si él puede analizar los días que él compra el desayuno en la tienda y no desayuna en casa, llega tarde a la universidad. Entonces, estos factores, estas decisiones se van colocando en el diagrama de flujo para poder analizar en los procesos y las actividades y ver dónde hay lugares para mejorar. Muchísimas gracias.